the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind El recreo es más divertido con radio. Una radio hecha para ti. Y para mí. 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 Y para todos. Escúchalo en el patio. El Colegio San Fulgencio ya tiene radio. Hola, soy Lucía de Sexto y esto es Radioactiva. Mi radio. Tu radio. La radio de todos. Hello, good morning. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Hola, soy Natalia de Sexto y espero que paséis un buen día. I'm fine, thank you. ¡Empezamos! Buenos días, aquí estamos en Radio Activa, en el Colegio San Fulgencio, junto con nuestros reporteros Lucía, Paco, Natalia y Elena. Bueno, el tema de hoy y nuestra invitada especial es Laura. Laura es una persona encantadora que ha venido a contarnos su experiencia radioactiva de acoso escolar. Si te parece, Lucía, para introducirnos, nos vas a leer un relato que ha escrito Laura contando su experiencia. Adelante. Pasé por depresiones, pasé por anorexia, viví en la oscuridad. Mi mejor amiga se llamaba Soledad. Me acompañaba en la angustia por las mañanas, por las tardes y por las noches. Las lágrimas eran mi único maquillaje, los insultos eran las heridas y la vida dejó de ser vida y pasó a ser muerte. No muerte literal, por supuesto, si no yo no estaría escribiendo esto. Muerte figurada. De esa que pareces un fantasma andante. Ni te gusta lo que ves en ti, ni lo que oyes, ni nada de lo que haces. Tiré mi vida a la basura, tiré los libros por la borda. Dejé a un lado los estudios y escribir, que era mi pasión, como lo es hoy. Se me olvidó. El agua estaba amarga, las flores eran feas, la luna no iluminaba, ni podía ver las estrellas. Lo único que relucía, lo único que quedó de todo aquello fueron, y hoy, son cicatrices invisibles a la vista humana. Igual que un puñetazo duele y deja marca. Así también los insultos dejan cicatrices en el alma. Laura, sufriste acoso escolar. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuánto duró? Cuéntame. Empezó con el cambio de primaria a secundaria. Yo considero que de una manera muy tonta, porque en realidad fue una pregunta insignificante. Yo estaba en mis cosas, uno de los primeros días de clase, llegó un compañero, ¿qué haces tal? Y le dije, pues nada, en la paga. A partir de ahí todo empezó a ir a más, ni sé cómo ni por qué. Duró unos 5 años, que fue lo que duré en ese centro. Y no sé, todavía hoy intento saber el motivo, sé que no lo hay, que son cosas que pasan, pero es duro. The wind does not hear. The wind cannot hear. You don't possess me, don't impress me. Just upset my mind. Can't instruct me or conduct me. Amada, ¿no te enteras de la situación que está viviendo tu hija en el centro escolar? O sea, yo iba porque mi hija se encontraba mal, de vez en cuando iba, decía que qué pasaba. No, es que su niña se aísla mucho en el patio, está siempre sola, esto es un problema de ella. Y yo decía, no, yo creo que no, pero si ustedes lo dicen, será. Y un buen día un profesor me llama a casa, que fue cuando saltó la alarma a mí, y me dice que mi hija estaba tirando los bocadillos, que no se los comía.
Y a raíz de ahí ya fue un continuo ir al colegio, decir, siempre era la culpa de mi hija quería salir del colegio. Ella bien dice que siempre pensamos que son ellos los que tienen la culpa. Mi marido decía que eso era una cabezonería de ella. No la quisimos sacar. Mi marido ahora se siente culpable también por no haberla sacado y no haberla escuchado. Entonces ella no hablaba, ella me mentía constantemente. Ella ya dejó de decirme sacarme del colegio. Yo tenía que ir a recogerla con 13, 14 años a la puerta del colegio porque a mi hija le pegaban. Al salir del colegio, le pegaban chicles, grapas en el pelo. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Es el acoso ahora mismo en el plano de la psicología uno de los problemas que más preocupan en la sociedad? Sé que es una pregunta un poco complicada. Desde el ámbito social, por causas sociales, sé que puede ser uno de los problemas que más consecuencias puede llegar a tener en la vida futura. Más que nada porque es fácil, bueno, relativamente fácil solucionarlo. Depende de nosotros, no es por motivos genéticos, no es por motivos fisiológicos, es por motivos sociales. Estamos en un mundo social. Es importante que se acabe solucionando ese problema de bullying porque puede tener muchas consecuencias en la vida futura del que acosa y del acosador. José Luis, ¿existe o no preocupación en los centros educativos por el tema del acoso escolar? Bueno, una cierta preocupación, pero yo cambiaría la palabra y diría que tenemos una responsabilidad. Independientemente de los casos que han aparecido en los medios de comunicación, la responsabilidad ha existido siempre en la escuela por la formación integral de los niños y niñas y eso incluye evidentemente el educarlos en emociones, el educarlos en colaboración, respeto, convivencia y bueno, pues es algo que lo tenemos bastante asumido en las escuelas y que debemos hacerlo. ¿Y cómo prevenir el acoso escolar? Pues es muy complejo, pero lo que tenemos claro es que esa palabra que tú has dicho, la prevención es básica. No podemos esperar y dejar que ocurran los casos graves, los casos de acoso, que normalmente ocurren en una edad más avanzada, a lo mejor quizá en el instituto. Desde pequeños tenemos que prevenir, tenemos que formar a los alumnos en un modelo de convivencia democrático e inclusivo. Y evidentemente es una labor que nos corresponde a las escuelas, a los colegios de primaria, de infantil y primaria, pero también a la familia, a la sociedad. Creo que es un problema global, pero no podemos esperar a que ocurran casos graves. Tenemos que prevenirlos, tenemos que enseñar a los niños y niñas a convivir. Bien, ¿qué más os cuento? Pues que esta sesión, lo primero que quiero que sepáis es que no es una charla, ¿vale, chicos? Yo no vengo aquí a contaros lo que yo quiera, a que me escuchéis, a irme, tal cual, no. Esta sesión quiero que sea una conversación. Quiero que sea una conversación entre todos nosotros, con el fin de llegar a un acuerdo y de ver qué cosas podemos hacer para solucionar el problema. Porque aunque no lo penséis, aunque no lo creáis, todos vosotros, chicos, todos vosotros sois parte de este problema. Todos, yo también, todos somos parte de este problema. Por tanto, todos nosotros somos parte de la solución. ¿De acuerdo? Se vive con mucha preocupación, siempre pensamos como padres, bueno, en mi caso, si tenemos la totalidad de la información que necesitamos o la totalidad de, o si conocemos en qué circunstancias reales están nuestros hijos. O sea, cuando vosotros venís a clase, por eso tratamos cuando llegáis a casa de preguntaros, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Qué has visto en clase? ¿Con quién has tenido algún examen o te han hecho alguna prueba? ¿Qué habéis jugado en la hora de recreo? O sea, esas cosas las preguntamos porque queremos compartir con vosotros las vivencias que tenéis día a día, pero también porque queremos sentir cómo estáis, cuál es vuestro ambiente en el colegio. Entonces, eso nos ayuda, la verdad. Inspector, trabaja en una unidad específica de prevención o concienciación del bullying y acoso escolar. ¿En qué consiste? Así es. Somos una unidad que nos dedicamos a la investigación de aquellos delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías. Y entre el elenco de delitos que se cometen en este entorno digital,
pues también investigamos el acoso escolar que se perpetra utilizando los medios tecnológicos que hay hoy en día. ¿Y cómo prevenir el acoso escolar? Principalmente el acoso escolar se debe de prevenir con la información, ¿no? La divulgación de datos, de noticias que permitan al usuario que puede ser víctima de este tipo de hechos, estar prevenido y poder evitar ser víctima de un delito de abuso a través de las nuevas tecnologías. Principalmente la información con los padres es fundamental, el establecer un canal de comunicación fluido con los padres es fundamental, y también si lógicamente se comete en el entorno escolar, como no, con los responsables del centro escolar al que pertenece, ¿no? Sería una de las maneras de poder prevenir el riesgo de estos menores que realmente viven, ¿no? en Internet, ¿no? Que digamos, como a diferencia de los adultos que pasamos a Internet, entramos, trabajamos o hacemos una consulta y luego nos retiramos, ellos son los mayores protagonistas de Internet, son los que viven allí, se desarrollan y es una nueva forma de socialización, y en ese marco pues lógicamente puede producirse el acoso, este acoso a través de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué opina como orientador sobre el acoso escolar? Bueno, pues que es un problema que tenemos en los centros, que últimamente pues se le está dando mucha publicidad a este tema, pero sobre todo creo que hay que trabajar mucho en la faceta preventiva, en dotar a nuestros alumnos de habilidades sociales, de una educación emocional que les permita enfrentarse a situaciones de conflicto, porque está muy bien solucionar el problema cuando surge, pero yo creo que el verdadero énfasis hay que ponerlo en la prevención. José Luis, ¿hay por tanto preocupación entre la comunidad educativa por ese aumento de los casos de acoso escolar en los últimos meses? Hay preocupación en la comunidad educativa, pero también es cierto que se están tomando medidas para poder atajar los posibles casos que puedan surgir. Hay diferentes medidas, como los programas que se han presentado recientemente, además en coordinación con varias instituciones, en concreto la Consejería de Educación ha presentado un programa junto con la Consejería de Bienestar, que es el programa Tú Cuentas, que lo que intenta es tener una serie de medidas adecuadas para que se puedan llevar a cabo una vez se puedan reconocer esos casos de acoso. Además, se está realizando una revisión del protocolo actual, que está en vigor del año 2006, del acoso escolar, y se está teniendo en cuenta también para añadir otra serie de medidas junto con otras instituciones que ayuden a la prevención de estos casos y también a la actuación en el caso de que estos casos lleguen a producirse y se puedan identificar como casos reales de acoso escolar. Y cuando un niño, lo que pasa es que es muy difícil que un niño diga no quiero ir al colegio porque me pasa esto. Ellos pondrán muchos achaques, pondrán excusas, cambiará su comportamiento. Claro. Uno de los síntomas, por ejemplo, sería que tiene lesiones, tiene moratones, yo diría que son por caídas. Y son por caídas, o tiene muchos moratones, o pierde incluso utensilios, rompen utensilios. Esos son otros de los síntomas. De todas formas, una de las mayores protecciones que se puede crear es el ámbito familiar. El ámbito familiar tiene que ser un entorno en el que se pueda hablar emocionalmente. El niño se puede sentir que se puede expresar y se va a sentir comprendido. Y eso es dándole mucha cercanía, mucha protección. No, protección ya no sería protección. Por eso te iba a decir, sería porque a veces aumentar su autoestima. En el ámbito familiar ocurre una cosa que es muy común, y es que se ataca mucho la autoestima. Por ejemplo, saca una mala nota, se le castiga. Saca una buena nota, no, es que es tu obligación. No, se tiene que fomentar, tiene que reforzar positivamente, no comprándole regalos, sino con algún comentario bueno. Me alegro, o esta tarde damos una vuelta. Hay que, digamos, pasar tiempo juntos. A ver, yo creo que las familias debemos estar en los colegios, y debemos estar en los colegios porque primero yo creo que a los niños les viene muy bien, creo que les gusta que estemos aquí, y segundo, debéis saber que los maestros, el colegio y las familias vamos de la mano. Quiero decir que cuando salís de casa no os dejamos en el colegio y aquí estáis, y cuando salís del colegio nos vamos a casa y lo del colegio se queda aquí. Vamos todos juntos. Entonces, tenéis que saber que lo que en casa trabajamos, aquí se refuerza. Y lo que en el colegio se hace, en casa lo debemos continuar. ¿Qué es Filosofía para Niños, Pedro? Pues Filosofía para Niños es un proyecto educativo a nivel mundial
que implica una nueva forma también de entender y de hacer la educación y que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Lógicamente, aprender a pensar bien puede dar lugar a comportarse de acuerdo con esa forma buena de pensar. Por tanto, también puede ser un modo magnífico de promover la convivencia buena. Es una filosofía que a usted le gusta aplicar en sus clases con sus alumnos. Así es. Llevo bastantes años aplicándola y soy un convicto de que es buena. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo de maestro? Más de 30. Más de 30 años. Han pasado muchísimas generaciones por sus clases. Me imagino que los valores van cambiando, que los niños van cambiando. ¿Cómo es esa evolución en las aulas? Pues es una pregunta complicada, ¿eh? Claro que se nota una evolución, pero la evolución de la que yo he notado o que se puede notar en una clase o en una escuela en general no es ajena a la evolución que se nota en la sociedad. La escuela es permeable absolutamente a la sociedad, así que sí, que hay cambio de valores, hay cambio de formas, hay cambios de modos y de maneras de ser y de actuar. Yo diría, es una impresión personal, pero yo diría que lo que se nos ha colado por todos los resquicios de la escuela es ese modelo que está bastante al uso de éxito fácil, competitividad por encima de todo para conseguir el éxito fácil y algunas veces a cualquier precio. Eso los niños puede que no lo entiendan, pero captarlo lo captan. O sea, lo quieren todos, ¿no? Sí, claro, todos los niños quieren triunfar, quieren que se les reconozcan, quieren ser un poco líderes, unos más, otros menos, pero todo ese sentir social está en la escuela, yo creo que con mucha realidad, con mucha fuerza, y posiblemente sea uno de los factores importantes que puedan explicarnos las situaciones de acoso escolar. Durante ese tiempo sufriste cambios en tu vida, en tu físico. Sí, yo caí enferma, tuve anorexia por consecuencia del bullying y bueno, empecé a adelgazar sin explicación alguna para los que me rodeaban, pero al final pues recibí atención médica y eso se pasó, me recuperé. Emocionalmente fue algo más duro porque me volví muy desconfiada, no era capaz de confiar en la gente, no creía que nadie se acercase a mí sin algún interés y me costó mucho no sentirme sola, aunque estuviera rodeada de gente durante mucho tiempo. Luego ya con el proyecto, pues a lo largo del tiempo he ido superando eso, pero al principio costaba y costaba mucho. Amada, el problema es que Laura no lo contaba en casa. No, ella solo quería que la sacara del colegio. Ella fue cuando empezó, como le decían, que estaba gorda, que era fea, que ella no se quería para nada. Ella estaba aislada también en casa, ella se metía a su habitación, se refugió en la escritura, que le gusta mucho escribir. De hecho, tiene muchas poesías muy bonitas. Hasta que saltó, ya te digo, la voz de alarma con lo de los bocadillos y el peso y tuve que empezar a llevarla al médico y a partir de ahí fue cuando empecé a hablar con ella, a decir que se tenía que querer mucho, pero pasó tiempo antes de que llegase a esto. En el centro educativo que tú diriges, este Colegio Público San Fulgencio, estáis muy concienciados con el tema y lleváis a cabo diferentes medidas, ¿no? Explícamelas. Bueno, pues lo que tenemos claro y dentro de nuestro proyecto educativo, que además tenemos un lema que creo que lo define todo, que es aquí contamos todos y todas. Es decir, nuestro colegio se abre a las asociaciones, a las propias familias, evidentemente a los niños y a los maestros. Todo el mundo se incluye en el San Fulgencio porque creemos que es la mejor manera de prevenir la violencia. Pues va en dos vertientes. Una es a nivel organizativo. Creemos que si no le enseñamos al niño un modelo democrático, pues simplemente estudiándolo no lo va a adquirir. Entonces, en nuestras estructuras, por ejemplo, el Consejo Escolar, tenemos claro que los alumnos y alumnas deben participar
y a lo largo de cada curso escolar, durante 2 o 3 consejos escolares vienen los niños a decirnos qué modelo de colegio quieren. Y también funcionamos por comisiones mixtas en las cuales los padres también están incluidos, por ejemplo el de convivencia o el de idiomas, por ejemplo, los padres, o el de la biblioteca. Los padres no solo vienen al colegio a traer a los hijos, sino que también tienen poder de decisión en ciertas cosas y sobre todo ayudan a gestionar el colegio. Eso por un lado. Y luego hay un montón, muchísimas actividades y estrategias y proyectos en los cuales las familias están incluidos, como es la radio escolar, o como son grupos interactivos y tertulias literarias, en los cuales los padres y madres vienen al aula a actuar con nosotros. Tenemos todos los proyectos que realizamos, los padres y madres tienen una participación muy activa. Hablamos ahora de las medidas, pero ¿en qué consiste ese protocolo de actuación cuando hay un caso de acoso escolar? Mira, pues el primer protocolo que se hizo en Castilla-La Mancha se aprobó en el año 2006 y establece una serie de medidas a nivel de centro que se deben de realizar. Lo primero de todo es poder identificar de manera adecuada si la situación que sucede en el centro es realmente de acoso escolar. Una de las primeras medidas que se hace en el caso de que alguna de las personas de la comunidad educativa denuncie un posible caso de acoso escolar es, como digo, ese reconocimiento de que realmente existe esa situación. Y en los centros lo primero que se constituye es un grupo de trabajo compuesto por personas del equipo directivo, el orientadora del centro, que es un valor importante también para este tipo de situaciones en cuanto a la convivencia y en cuanto a esa identificación de las posibles situaciones de acoso. Y en ese grupo se estudian todos los datos que en ese momento obran para poder identificar si realmente existe esa situación de acoso. Nosotros lo que tenemos en el centro, que a lo mejor es un poco distintivo, es un equipo de convivencia formado por 13 profesores, donde está implicado el departamento de orientación, hay una educadora social que pertenece también al departamento de orientación, está implicado el equipo directivo y profesores del centro. Entonces, gracias a la implicación también del equipo directivo, se nos ha dotado de la posibilidad de reunirnos dentro del horario lectivo, todos los martes a las 11:30, y vemos las actuaciones que hay que realizar y los programas que llevamos a cabo, que nosotros realizamos la formación y el seguimiento de estos programas, como son el programa Alumno Ayuda, el programa de mediación, el programa Cicerón, todos ellos enfocados a fomentar una cultura de la convivencia en la línea de prevenir el acoso escolar y cualquier otro conflicto, y potenciar, bueno, pues que la competencia social es una de las competencias que hay que trabajar también, y que no solamente queremos transmitir conocimientos, sino formar personas. Ese es el objetivo. Vamos a añadir otra pieza que complica todavía más este asunto, como son las redes sociales. Sí, las redes sociales pueden estar en varios entornos. Puede estar en su casa, pueden estar incluso en la casa de sus amigos, puede estar incluso en el colegio, por supuesto. Ten en cuenta que Facebook, Twitter, juegos sociales, como ahora se están poniendo muy de moda los juegos cooperativos o online, ahí sería un factor fundamental para hacer el bullying. El niño llega del colegio a su casa y no desconecta, sigue siendo acosado dentro de su casa, dentro de un entorno que se debería ser seguro, un entorno que él se debería sentir protegido emocionalmente, y no es así. ¿Los jóvenes inspectores son dados enseguida a dar su número de teléfono, su ubicación, incluso a terceros, a desconocidos? Sí, lógicamente son unos aventureros y realmente no ponen mucho en valor ese tipo de información. Enseguida que conocen a una persona, se abren. La ingeniería social además funciona con mucha facilidad con ellos y más pronto que tarde acaban compartiendo números de teléfonos, direcciones de domicilios, el colegio donde estudia, algún dato relacionado con su familia. En definitiva, sí que es verdad que tienen una tendencia muy precoz a compartir información sensible y que luego puede ser utilizada de manera inadecuada. Ha mencionado los delitos. ¿Somos conscientes los padres, los alumnos, de la responsabilidad civil y penal que tiene el acoso escolar? Falta concienciación, efectivamente, de que el mal uso de las nuevas tecnologías a veces supone o es un delito. El anonimato que ofrece estas tecnologías
hace pensar, hace creer que el usuario, aquel que hace un uso inadecuado de las nuevas tecnologías, que lo va a utilizar para hacer daño, pues no va a ser revelado, no va a ser delatado por el anonimato de las nuevas tecnologías. Sin embargo, todos aquellos delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías, el porcentaje en el que se acaba identificando a la víctima y se acaban pidiendo responsabilidades en el que se acaban pidiendo responsabilidades al autor de ese ciberbullying o de ese ciberacoso y que se va a identificar al autor es bastante elevado. Por lo tanto, tienen que desechar la idea de que el anonimato es absoluto y que el anonimato es algo inmediato y que las nuevas tecnologías dejan tras de sí un rastro que va a permitir que nuestro equipo se pueda identificar si fuese objeto de una identificación porque fuese objeto de la comisión de un delito. Por lo tanto, las nuevas tecnologías, cuando se utilizan de manera delictiva para ciberatacar, se acaba cometiendo un delito que se acaba lógicamente esclareciendo. Esa labor, José Luis, de convivencia, de educación a los chavales, al profesorado, es la que hace posible la prevención luego y que no surjan casos de acoso. Es vital, es evidente. Si el alumno no genera una situación de empatía hacia el otro, de colaboración, no se le enseña que es mejor caminar juntos que, por el contrario, y en base a una educación arcaica, pues es un trabajo individualizado, el no te copies, ese excesivo individualismo, lo que estamos enseñándole es que tiene que ocupar su sitio en la sociedad por encima de todo. No, el modelo inclusivo es aquel que hace entender al niño y la niña que es mejor caminar juntos. ¿Es difícil, Laura, detectar un caso de acoso escolar? Mucho porque nos convertimos, y hablo por mí, nos convertimos en los mayores mentirosos del mundo. No queremos que se den cuenta porque nos avergüenza. Nos avergüenza decir es un poco brusca la palabra, soy el apestado. Nos avergüenza decir, es que los demás niños no quieren jugar conmigo, piensan que soy raro. Nos avergüenzan, es muy difícil porque, claro, tú sí puedes salir solo al recreo, pero ¿cuántos profesores puede haber en un patio de colegio? 1 o 2 vigilando. Pues a lo mejor sí que se dan cuenta, pero piensan que es que ese niño ese día se encuentra mal o las notas bajan y dicen, no, es que ha dejado de estudiar porque no le gusta. Y no es eso, es que tiene su cabeza en otro mundo y no es aquel más allá de sentirse mal, de sentirse solo, de querer buscar una salida y no encontrarla. Sin embargo, José Luis, hay centros educativos que prefieren, cuando surge un caso de acoso escolar, el taparlo para no dañar la imagen del centro. Bueno, nosotros entendemos que no y es en lo que estamos, incluso exportando un poco nuestro modelo. Si sirve para alguien, pues bienvenido sea. El hecho de, al revés, poner encima de la mesa que esto es una cosa de todos, que además cuando surge un problema, porque siempre surge un problema, hay que tratarlo en todos los agentes. Sabemos que no solo es el acosador, el acosado, sino también hay agentes que comparten ese problema y que se callan. No, hay que actuar sobre los alumnos y alumnas que ven el problema. Esos niños y niñas tienen que ser parte activa en la solución del problema, por ejemplo. Sí, porque siempre hablamos de las víctimas, de las personas o los chavales acosados, pero sin embargo nunca nos ponemos en el lugar del acosador, de decir cómo lo está pasando el acosador, por qué lo hace y que hay que apoyarle, hay que ayudarlo. Seguramente el acosador también sea una víctima de su propia conducta. Entonces, las actuaciones deben ir enfocadas a toda la sociedad, porque además lo que queremos es personas felices y uno seguro que cuando es acosado es infeliz, pero el que acosa seguro tiene un problema. Said the straight man to the late man,